Continuando con la segunda parte de esta clase, de tres partes, vamos a pasar al estudio de las válvulas. Vamos a presentar las válvulas del corazón. El corazón presenta válvulas que separan aurículas de ventrículos, llamadas válvulas aurículo-ventriculares o atrioventriculares. Son, vamos a ver si las podemos visualizar por acá. Las veo, pero quiero ver algo más acá. Aquí. Acá podemos ver un poquito mejor lo que es el aparato valvular. Cualquier válvula que miren, son cuatro en total, ya vamos a ver cuáles son las cuatro como tal, tienen un anillo fibroso, periférico, un anillo fibroso, y tiene estas prolongaciones que cierran y abren lo que es la válvula. Estas prolongaciones se llaman valvas. Las valvas sirven para cerrar y abrir la válvula. Ahora, ya vamos a ver su papel, su funcionamiento, lo vamos a entender en un ratito. Pero si dividimos, podemos decir que están las válvulas atrioventriculares, tenemos dos, una que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, lo que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Esa se conoce como la válvula atrio o auriculoventricular derecha o tricúspide. La auriculoventricular derecha o tricúspide. Mientras que tenemos la que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, que es la aurículo-ventricular izquierda, la aurículo-ventricular izquierda, que se llama mitral o bicúspide. Mitral o bicúspide. No son el único tipo de válvulas, pero estas son las principales a reconocer por ahora. Tenemos las válvulas atrioventriculares o auriculoventriculares, que separan las aurículas de los ventrículos. Están entre medio, comunican y además separan. ¿Cómo se llaman esas prolongaciones que separan? O lo que tiene acá cerrando como tal son las valvas. Vamos a explicar rápidamente por qué una se llama tricúspide y la otra bicúspide. La tricúspide tiene una, dos, tres valvas. La bicúspide tiene una y dos. Normalmente ese es el porqué de los nombres. Entonces, una válvula va a presentar siempre en la periferia lo que se conoce como un anillo fibroso y presenta las valvas. Esto ya lo vamos a aplicar
también para las otras válvulas, cómo se dispone. Todavía no presentamos estas otras y que separan. Por ahora, vamos a estudiar la tricúspide y agregamos algunos conceptos nuevos. Y sí, vamos a explicar lo que son los pilares o papilares y las cuerdas tenerosas, que no tiene que saber tampoco mucho de eso porque ya estamos en demasiado cardio. Entonces, normalmente la tricúspide tiene tres valvas. Una valva anterior, que es más cuadrada y tiene que ser la más grande. Teóricamente es la más grande, si no me equivoco, según el libro. Son tan soretes que preguntaron una vez cuál es la valva más grande de las tres de la tricúspide. Y si no me equivoco era la anterior. Yo recuerdo porque las valvas anteriores de ambas era la más grande. Era lo que yo recuerdo. La valva anterior tiene una valva posterior y hacia adentro, contra el tabique aurículo ventricular, y acá hay una de las importancias, acá está la valva septal. Septal viene de tabique. ¿Qué significa? Que en el tabique aurículo ventricular, acá, en este tabique, más o menos acá está cerca la valva septal de la tricúspide. Si esta es la tricúspide, acá esto es la valva septal que está ahí. Imaginen que, vamos a hacerlo así, ahí, que esto es la valva anterior, acá la posterior para atrás, contra las aurículas, y acá la S de septal. Contra el tabique auriculoventricular se inserta la valva septal de la tricúspide. Exactamente, como que se está agarrando de esa zona. Esa es una de las preguntas que pueden hacer. En el tabique auriculoventricular se inserta o se pega, está ahí cerca la valva septal de la tricúspide. El término septal viene de septum, de tabique, que es lo mismo. Entonces, válvula tricúspide. ¿Cuántas valvas tiene? Tres. ¿Cómo se llama esta valva que está hacia adelante? Valva anterior. ¿Cómo se llama esta valva que está atrás? Valva posterior. ¿Y cómo se llama esta valva que está acá, medial, contra el tabique? Medialmente está la valva septal. Está contra la línea media o contra el septum o tabique. ¿Dudas respecto a esto? Ok, vamos a aplicar lo mismo para la válvula mitral, ya que estamos acá, vamos a ver la mitral y terminamos la mitral, explicamos qué son las comisuras de estas válvulas, en realidad sepan las valvas, y presentamos lo que son los pilares. La mitral o bicúspide tiene dos valvas. Una valva anterior que está más contra el tabique y tendría que ser la valva más grande y una posterior. Y acá está el tema. En el tabique auriculoventricular, pero del lado contrario, vamos a borrar esto, en el tabique auriculoventricular, pero del lado contrario, tendría que tener, imaginen, o bueno, acá exagero un poquito las dimensiones, pero más o menos así, debería estar de esta manera la valva anterior y acá la posterior. Pregunta de parcial, si no me equivoco, que hicieron, opción, no recuerdo si la pusieron bien o mal, la opción. En el tabique auriculoventricular se inserta la valva septal de la tricúspide y la valva anterior de la mitral. Esa fue la opción correcta de una pregunta o la cambiaron algo. Entonces, en el tabique auriculoventricular o septo auriculoventricular acá,
¿Qué valvas tienen inserción en esa zona? Pregunta para ustedes. ¿Septal de quién? Septal de la, se aclaren bien para recordar bien, la septal de la tricúspide y la anterior de la mitral. ¿Dudas? ¿Van entendiendo esto? ¿Alguna consulta, algo que no entendieron? O sea, corazón no es un tema tan complejo, es un tema largo. Corazón como tal es un tema largo, con mucho contenido. Estamos intentando razonar lo más que se pueda. No es feo, aunque todavía no llegamos a las cavidades que ahí es donde así hicieron las preguntas feas. O sea, a ver, sean conscientes de que no van a recordar absolutamente todo. Yo estoy intentando hacerlo razonar, lo que se pueda, que visualicen, pero, eh, a ver, nosotros podemos dar todo lo posible, pero imaginen que el día del parcial luego le preguntan, no sé, algún músculo erector de la columna. Son tan soletes que pueden hacer esas cosas. Acá es lo que siempre les digo. Hay una gran diferencia entre estudiar, intentar recordar lo que pueda y que estudie realmente, y después que me salgan con algo nada que ver. Hay una gran diferencia en donde uno le va mal, a veces porque no estudió y se dejó estar, porque anatomía tiene que llegar a un ritmo fuerte, y es cierto, uno tiene que tener ese ritmo, o a uno le va mal porque justo te preguntaron cosas que no deberías saber o no recordás porque te preguntaron, ¿qué tenés en esta puntita aquí? O ¿qué es esta cosita aquí mínima? A eso voy. Ustedes, como siempre les digo, claro, que te hagan preguntas fuera de lugar. Ustedes están viendo la magnitud de todo lo que tienen que saber. Cara, cuello, tórax, abdomen, pelvis. Y van a tener solo 15 preguntas teóricas y 15 de reconocimiento, con una cátedra súper rebuscada. Entonces, por eso les digo, ustedes vayan a su ritmo, entendiendo, vayan captando lo que se puede captar, porque le digo esto por el hecho de que es demasiado para aprender, demasiado para asimilar. Yo, sí, sí, ya lo repito. eh, Le digo esto porque tal, yo sé que muchos están muy atrasados, he recibido muchos mensajes colapsados de estudiantes constantemente que están todavía allá atrás en cara, y yo siempre digo lo mismo. Seguí estudiando tu tiempo, estudia lento, como mucho lo que puedes hacer es retomar desde abdomen. Ahora empezamos abdomen este miércoles, retoman desde ahí, avanzan y de a poquito van echando lo anterior. Yo les diría que aseguren más abdomen y pelvis que cara, cuello y tórax. Y yo estoy haciendo toda esta charla acá en una clase porque a veces no ven el grupo y en algún momento van a ver este video y van a escuchar este consejo. Entonces, a veces tengo que retarlo porque a veces yo aviso cosas muy importantes en el grupo. Yo sé que a veces son muchas, pero miren el grupo de avisos, por favor. Que hay en el grupo de avisos, aviso literalmente. Entonces, consejo, aseguren de a poco, tranqui, lo que puedan. Sobre todo, aseguren de abdomen y pelvis para adelante, o sea, por el hecho de cara, cuello, tórax. Hay demasiado ministema de cara, cuello, tórax y no van a entrar todos. Es como lo que pasó en el primer parcial. El primer parcial no entró prácticamente nada de pares craneales. El primer parcial es tipo, se mataron diciendo, ay, pares craneales pregunta un montón. Bueno, creo que a Annie le dijeron, entra, uy, entra por el corazón. Las pelotas, entra lo que se le dé la regalada gana. Pueden que no entren ni una sola pregunta de corazón, pasó. Muchas preguntas de años de cara y cuello tórax que ni una sola pregunta de corazón entró, ni ahí hubo un parcial de vías aéreas. Ustedes hubo un parcial de glándulas. Aseguren lo que puedan y aconsejo, aseguren de abdomen y pelis para adelante. Cara y cuello tórax van mechando lo que puedan. ¿Por qué? Porque hay demasiados ministemas que el 90% de esos ministemas no van a entrar. En fin, seguimos. Vuelvo a repetir la pregunta.
Contra el tabique aurículo ventricular o atrioventricular, ¿qué valvas se encuentran? Contra el tabique aurículo ventricular, ¿qué valvas se encuentran? Está la septal de la tricúspide y la anterior de la mitral. Esa fue la pregunta. Y a ver si lo encuentro para mostrarle este concepto. No sé si saben lo que es una mitra. La, la mitra, ¿tienen idea de lo que es? Exactamente. Normalmente la mitra es el sombrero o el gorro del papa. La válvula mitral se llama mitral porque tendría esta forma particularmente. Tiene como, esto sería como una valva y allá estaría la otra. Por las dudas, de ahí viene el nombre de mitral. Una cosa también que preguntaron sobre las válvulas es el tema de que las válvulas aurículo-ventriculares, estos espacios, estos puentes, teóricamente, separando las valvas, supuestamente se llaman comisuras. Estos puntos que hay entre medio se llaman comisuras y son propios de las válvulas auriculoventriculares. Las otras válvulas, como tal, no se le reconocen comisuras. Creo que es por la disposición. Ahora van a ver alguna cosita, cómo van a ver cómo se disponen estas otras. Las válvulas auriculoventriculares presentan comisuras, que vendrían a ser como los puentes entre valvas. El libro lo menciona, no te lo explica. Dice, las válvulas auriculoventriculares presentan comisuras. Listo. Opción correcta de una pregunta también. Es como que agarran sectores del libro, copia y pegue y lo pone como opciones correctas. Y acá vamos a presentar algo muy importante de estas válvulas. Los músculos, conocidos como los pilares o papilares, y lo que son las cuerdas tendinosas. A ver, vamos a agarrar esto. ¿Qué válvula es esta? Por la forma que tiene y... ¿Qué válvula es esta? Tricúspide. Tiene una válvula anterior, posterior, septal. Normalmente, acá se ve de las paredes ventriculares, que son musculares principalmente, hay unos músculos que acá los vemos sobresalir, salen de a grupos, se llaman pilares, papilares, según el libro, la nomenclatura, son los pilares o papilares que tienen una disposición igual que las valvas, exactamente. Ejemplo, igual hay que tener cuidado. Estos pilares o papilares que están sobresaliendo envía estas prolongaciones hacia las valvas llamadas cuerdas tendinosas. El aparato valvular se abre y cierra por estos músculos. No es que se abre y cierra solo, sino que estos músculos son los que abren y cierran estas valvas y permiten el pasaje de la sangre de una aurícula al ventrículo. Además, las válvulas lo que hacen principalmente al cerrarse, evitan el reflujo, que no vuelva para atrás la sangre.
Entonces, los músculos estos se llaman pilares. Son los pilares, son como columnas. También en nomenclaturas viejas se llaman papilares. Envían cuerdas tendinosas. Y tienen fruta. Acá en esto que les voy a decir. Si les digo que la valva anterior recibe a un músculo conocido como pilar anterior que está en la pared anterior del corazón. Si tuvieran que decirme la valva posterior, ¿qué músculo pilar recibe? ¿O qué pilar recibe? Pilar posterior, que tiende a estar más posterior en el ventrículo. Y la valva septal recibe el pilar septal. En resumen, los pilares anteriores envían cuerditas para la valva anterior. Los pilares posteriores envían cuerdas para la valva posterior. Los pilares septales envían cuerdas para la valva septal. Esto es lo que ocurre con la tricúspide. La valva anterior recibe cuerdas del pilar anterior. La valva posterior recibe cuerdas del pilar posterior. La valva septal recibe cuerdas del pilar septal. Los pilares se llaman más que nada según la valva a la que llega. Ahora, ¿qué ocurre del lado izquierdo? ¿Cuántos pilares debe haber? Dos grupos de pilares y dos valvas. Y acá es más sencillo. El pilar anterior envía cuerdas para la valva anterior y posterior. El pilar posterior envía cuerdas para la valva posterior y valva anterior. Acá los dos pilares envían cuerdas para las dos valvas del lado izquierdo. O sea que el pilar anterior del lado izquierdo envía cuerdas para qué valvas. Para las dos. Va a enviar cuerda para los dos. El pilar anterior envía cuerdas para la valva anterior y la valva posterior. El pilar de atrás envía cuerdas para qué valva. Para la anterior y la posterior. Del lado izquierdo no se tiene que complicar porque los pilares envían cuerdas para ambas valvas. Entonces, vamos a cerrar conceptos de esto. Las válvulas auriculoventriculares. Tenemos las del lado derecho e izquierdo. Vamos a borrar cosas porque no quiero que me hagan trampa. Les pregunto, la válvula auriculoventricular derecha también se puede llamar como tricúspide. ¿Qué cavidad separa la válvula tricúspide? La aurícula derecha del ventrículo derecho. ¿Cómo se llama la parte periférica de la válvula? La parte periférica es su anillo fibroso
Es un anillo fibroso que es tejido conjuntivo muy bien. Y la tricúspide, ¿cuántas valvas tiene? No hay que razonarlo mucho porque el nombre lo dice. Tres. ¿Cuáles son las valvas? ¿Cómo se llaman? Anterior, posterior y septal. Más o menos es así. ¿Cuál de estas valvas está en el tabique auriculoventricular? La septal. Otro concepto. ¿Cómo se llaman estos espacios que hay acá? Que solo están en los aurículos ventriculares. Son las comisuras. Es característico de las válvulas auriculoventriculares. Ahora, ¿cómo se llaman los músculos que está de abajo de las paredes ventriculares? Que tiene esta formación como este conjunto de músculos que están así. Es un conjunto. Son los pilares o papilares. Y lo que envían estos pilares son que son prolongaciones que se sujetan de las valvas, que son las cuerdas tendinosas. Exactamente. Entonces, los pilares lo que va a enviar son cuerdas tendinosas. La valva anterior, ¿qué pilares tiene? Pilares anteriores. Posterior, pilares posteriores del mismo nombre. Septal, septales. O sea, no es complicado porque literalmente es razonable. Pero ¿qué pasaría si hablamos de la mitral? ¿Cuántas valvas tiene la mitral? Dos. Imagina que esto es la mitral y tiene su valva anterior, vamos a escribir, y posterior. Tanto la valva anterior de la mitral como la septal de tricúspide está acá en la línea media, en el tabique auriculoventricular. ¿Y qué pasa con los pilares para este lado? El pilar anterior y posterior envía cuerdas para ambas valvas. Los pilares del lado izquierdo se reparten para ambas, así que no se tiene que complicar por ahí. Quiero ver si hay alguna pregunta de esto. Déjeme buscar.
Aquí encontré una pregunta que, sinceramente, ni siquiera me maté en transcribir, porque las preguntas de corazón que hicieron con años anteriores fueron preguntas literalmente copy y pegue. A ver, las preguntas de corazón fueron una aberración. Miren el largo de las preguntas de corazón de algunas. Imagina con el tiempo que tienen. Fueron preguntas muy sobre. Es que sí, o sea, esto fue una pregunta sobretísima porque con el tiempo que tiene, que te pregunten esto, o sea, no es difícil la pregunta porque miren acá, tricúspide. La correcta es, la válvula anterior está situada en la parte anterior del anillo. Sí. ¿Recibes cuerda tendinosa del músculo papilar anterior? Sí. Además, todas empiezan igual. Cuando vean las preguntas así, si empiezan igual, presenta tres contadores que permiten tirar tres balas. Tres contadores que permiten tirar tres balas. Son preguntas copy-pegue. Y es lo que le dije. La bala anterior es la más amplia de todas. Acá, ustedes ahí donde tienen que empezar a distinguir. Bueno, la bala anterior es menos amplia, la bala posterior es la más amplia. Estas son preguntas copy-paste del libro. Simplemente le cambia palabras. Son literales. Son cosas que nadie tendría que darle bola. La bala anterior es la más amplia, es la más cuadrangular, es la anterior la más cuadrada. Pero, ¿de qué mierda me sirve saber esto? De nada. Son preguntas muy soretas. Claro, la E no tiene sentido. La bala posterior está sin tratar. No es difícil la pregunta, pero para el que no tiene noción de estas cosas, se puede pegar un tiro. No es para nada complicado la pregunta. La anterior esta está toda la parte anterior del anillo, recibe cuál tenido el papel anterior. Sí, listo. La anterior es la más amplia y es la más cuadrangular. Con ese concepto descartamos el resto. ¿Se entiende eso? Una pregunta. Hubo una pregunta sobre la válvula mitral que la vamos a leer literalmente porque esta ya se empieza a hacer un poquito más soreta. La correcta es, em, o sea, imaginen otra pregunta, tener dos preguntas seguidas así y tener esta soreta. Esta es la correcta igual, no sé. O sea, si no quieren lo lea, pero a la mitral, es la mitral. Pasa que usa ya cosas que no vimos, son cosas muy textuales al libro. La correcta, en realidad, es la primera. Es la primera. Vieron que habla de las comisuras. Pasa que las comisuras de la mitral es para un lado, creo que es algo así. La comisura mitral. Es algo así, una para el lado izquierdo y otra para el lado derecho. O digo, sí, para el lado izquierdo y del lado derecho.
Y a ver, la válvula anterior es rectangular también y separa la cámara de entrada de la salida del ventrículo izquierdo. Separa la entrada desde la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Está muy redactada como el culo, obviamente, como para joder. Pero miren esto. El aparato subvalvular, cuando habla subvalvular, son los papilares. Papilares anteriores y posteriores. Ta. El músculo posterior solo envía cuerdas tendinosas para la válvula posterior, pero si hablamos de la mitral, ¿qué pasa con las cuerdas? Los pilares o papilares envían cuerdas tendinosas para ambas valvas. Eso ocurre solo de el lado izquierdo. ¿Se entiende esto? Ok, esto no me interesa. Sobre el trígono fibroso me interesa un pepino. Acá miren la E. También está mal porque es como la B. El aparato se completa de dos papilares. El músculo anterior solo envía cuerdas para la valva anterior. Estas son muy razonables dentro de todo, menos la C y la D porque no hemos visto el anillo fibroso y el filo coronario izquierdo y estas cosas que no nos interesan. Son cosas que no vale la pena ni siquiera aprenderse qué carajo son. Muy bien, vamos a seguir con las otras dos válvulas que son más sencillas, como tal, son más sencillas. Y luego viene lo del sistema cardiolector. Vamos a ver las otras dos válvulas que nos quedó pendiente. Las válvulas que nos faltó son unas que separan los ventrículos que están acá. Esto es el ventrículo derecho, hacia adelante. Por eso me oriento por la forma que tiene. Y el ventrículo izquierdo de sus arterias. Estas válvulas separan los ventrículos de las arterias. Son las válvulas semilunares o sigmoideas, se puede llamar de cualquier nombre, pulmonar adelante y aórtica atrás. Los ventrículos se separan de las arterias por válvulas. Tenemos entonces las válvulas semilunares o sigmoideas. Y tenemos dos. La válvula semilunar sigmoidea pulmonar y aórtica. La pulmonar es la que separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar. Y la aórtica es la que separa el ventrículo izquierdo de la aorta. Las válvulas semilunar o sigmoideas son las que separan los ventrículos de las arterias correspondientes. Imaginen que esto es anterior y esto es posterior. Va a ser algo así. Una está por detrás de la otra y son opuestas. Yo siempre recuerdo que esto va así y así, y esto va así y así. La pulmonar, ¿cuántas válvulas anteriores tiene? Una. ¿Y cuántas posteriores? Dos. La aórtica es al revés. Dos anteriores y una posterior. O sea, yo siempre recuerdo esa manera. Además, siempre recuerdo que la aórtica tiene dos anteriores, porque vamos a ver pronto, mañana, que de los costados salen las dos arterias coronarias. De los lados de las valvas anteriores.
La aorta cuando se origina las arterias coronarias a sus lados que nutren al propio corazón. Hay dos valvas anteriores en la aórtica. Igual, la pulmonar tiene una valva anterior y dos posteriores. La aórtica es al revés, dos anteriores y una posterior. Visualicemos. Esto de una es la pulmonar. ¿Cuántas valvas anteriores tiene? Anteriores. Solo una. ¿Y posteriores? Dos. La aórtica tiene las dos anteriores y una posterior. Y vieron que no tiene comisuras como tal. Estas no dejan lugar a espacio porque como que suben, como que suben y no dejan lugar a las comisuras. Lo que sí tienen en el medio es una prolongación que tiene nombre, un nódulo, tiene un nombre. Esta y esta tienen su propio nódulo que lo he visto preguntar. Esta prolongación donde se reúnen las valvas se le llama nódulo. Las aurículas ventriculares tienen comisuras, las semilunares o simoideas, o sea, la aórtica y pulmonar, tienen esta prolongación llamada nódulos. Yo siempre recuerdo de esta manera. PM y AA. La prolongación media de la pulmonar se llama nódulo, tiene nombre feo, de, creo que era Morgagni. Morgagni, no sé si Morgani o Morgagni. No recuerdo el nombre. Con doble G. Morgagni. Y la aórtica es el de Arancio. Nódulo de Arancio. Vendría a ser como esta prolongación media. Hoy en día simplemente se le llama nódulo de la válvula pulmonar y nódulo de la válvula aórtica, pero obviamente la cátedra, si puede joder, lo va a hacer. Em, Acá, hay una pregunta sobre la válvula aórtica. Está medio acá. Solo por las dudas, acá dice de Morgagni, está hablando de la aórtica. ¿Cuál es la correcta? En realidad, a ver, esta pregunta yo no la recuerdo, voy a razonarlo con ustedes. No, la B no creo que sea la correcta. Acá dice, la válvula aórtica está provista de tres válvulas celulares. Una anterior, ¿cuánta anterior tiene la aórtica? Dos anteriores. Que supongamos que debe ser la izquierda y la derecha. Dos anteriores que están una del lado izquierdo y otra del lado derecho y una posterior. Y presenta su borde libre el bla 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 de Arancio. La C tiene más pinta de ser la correcta. La válvula aórtica está provista de tres válvulas alveolares, una posterior hacia atrás y pasa que estas dos, la derecha y la izquierda, si no está haciendo referencia, si está la posterior, estas dos deben ser las anteriores. Y en su borde libre, el nódulo de Arancio. Esta tiene pinta de ser la correcta. O sea, claro, es que las anteriores tiene que ser la izquierda-derecha. A ver, por sentido común, si una es la posterior,
Las otras son anteriores. Piénsalo de esa manera. Piénsalo en la pulmonar. ¿Qué pensaría en la pulmonar? Tendría una anterior y la izquierda derecha. Sería más esto, descripción de la pulmonar tal vez. Y las posteriores tiene que ser izquierda o derecha, tiene más sentido. Esa fue una de las preguntas que entraron años anteriores. Siguiente pregunta. Solo quiero que razonen la A, la D y la E. Esta es mucho más sencilla. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál sería la correcta? La correcta es la A. La valva anterior de la mitral es la que está en el tabique auriculoventricular. La valva anterior de la mitral y la valva septal de la tricúspide. Esta es de las más sencillas que van a encontrar. Por eso lean bien antes de responder. Lean tranqui. No se apuren por responder rápido. Lean y razonen lo que están viendo. La valva anterior de la mitral está en el tabique auriculoventricular. Y si hablara de la tricúspide estaría la valva septal. El tabique auriculoventricular está más relacionado con la porción membranosa, pero no tiene sentido. Y es la valva septal de la tricúspide. Con esto terminamos la parte de aparato valvular, que es la parte más larga de hoy.